Arroz La Garza presenta. Buenas noches, mi gente querida, bienvenidos a otra entrega de Mujeres al Borde. Hoy vamos a celebrar y hablar del maravilloso trabajo que está haciendo la Fundación Amigos contra el Cáncer Infantil con una alianza estratégica con el Hospital Dr. Robert Reed Cabral. Y gracias a ellos, cada día podemos decir con seguridad que se salvan más vidas de los niños que luchan contra el cáncer en nuestro país. Veamos. La mayoría de estas condiciones, por ejemplo, leucemia o tumores, van a dar los mismos síntomas que, por ejemplo, da una fiebre, una gripe. Hay un momento de estabilidad, pero también hay un momento en que las madres bajan. Ya esos niños cuando llegan a la escuelita me dicen, hoy yo quiero trabajar. Y un día la doctora me dijo, mira Alexandra, esto se puede convertir en una bola de nieve. La Fundación Amigos contra el Cáncer Infantil nace a raíz de que un grupo de amigos de manera individual y particular asistían a la sala de oncopatología del Hospital Infantil Dr. Robert Reed Cabral, quienes aportaban parte de su tiempo y sus propios recursos para brindarles ayuda económica y emocional a los niños enfermos de cáncer y sus familias. Esta fundación se forma para recaudar fondos y comenzar el programa de tratamientos para que todos los niños del hospital puedan recibir el tratamiento adecuado con los medicamentos necesarios de acuerdo a sus necesidades. La misión de FACI es ayudar a suplir junto al equipo médico dirigido por la doctora Rosa Nieves Paulino, directora del hospital, las necesidades urgentes de mejoras de diagnósticos y medicamentos oncológicos, así como apoyo en general para estos niños y sus familias. Estoy feliz de presentarles mi panel tan exquisito de auténticas mujeres al borde. Mujeres al borde que se levantan cada día con un propósito, con una misión de vida, de contribuir con su granito de arena, cada una en su medida, para salvar vidas, vidas de nuestros niños, los más vulnerables. Estamos hablando, por supuesto, de la Fundación Amigos contra el Cáncer Infantil. Y tenemos aquí a Amanda Malcum, una de sus voluntarias que hace una labor hermosísima dentro del Hospital Robert Reed. Tenemos a la señora Alexandra Matos de Purcell, que ya puedo decir que es mi amiga y que es la fundadora y presidenta de esta fundación que desde hace 10 años está haciendo una gran diferencia en muchas vidas y en este hospital. También tenemos aquí a la licenciada que es psico-oncóloga y terapeuta familiar del Hospital Robert Reed, Silvia de Peña. Y pues es un privilegio que tenemos aquí nada más y nada menos que a la doctora Rosa Nieves Paulino, directora del hospital. Pero además ella es hematóloga y pediatra. Y como decía usted, con una gran pasión, sobre todo con el tema que tiene que ver con estos niños, en oncología especialmente. Vamos a comenzar poniendo el tema en perspectiva. ¿Cómo nace la Fundación FACI, Amigos contra el Cáncer Infantil? ¿Y cómo nace directamente de la mano con el Robert Reed? Alexandra. Bueno, en el año 2004, 2003, nos invitan a ir, a mí me invitan a ir al hospital y cuando llego es al área de oncología a llevar unas latas de leche a unos niños. Entonces, al entrar a la sala y ver la desesperanza en los niños que había y eso, pues inmediatamente empecé a buscar ayuda para llevar los medicamentos a esos niños. Y lo que hacíamos era que llamábamos amigos que nos daban el dinero o nos llevaban o iban y compraban los medicamentos al oncológico para llevarle a los niños.
Conocí a la doctora Nieves allá en el hospital, en el transcurso de las primeras semanas, y comenzamos a hacer ese trabajo, a ver lo que ella necesitaba, empezábamos a pedir que necesitaban también de equipo médico en el hospital, y un día la doctora me dijo, mira Alexandra, esto se puede convertir en una bola de nieve. Esas fueron sus primeras palabras, porque nos asustaba que empezaron a llegar muchos niños y ninguno tenía recursos para costearse el tratamiento. Nosotros empezamos con un programa que se llamaba Tratamiento para Todos y queríamos que todos los niños que fueran al hospital pudieran tener los tratamientos de quimioterapia. Entonces ella nos dijo, hace unos años yo traté de formar una fundación y yo creo que es el momento de reactivarla para que ya de una manera organizada pueda poder captar los recursos y hacer todo un programa que ya ella tenía conocimiento que se hacía en otros países y que ella había visitado otros países para verlos y entonces poderlos desarrollar en el hospital, y así nace Fundación Amigos contra el Cáncer Infantil, o renace. O renace. Doctora, siendo usted, la directora del hospital y como hematóloga, ¿qué la movió a usted a ir más allá de su trabajo médico, de lo que era ya su servicio, su voluntariado como doctora, a querer también formar parte o hacer una fundación? Lo primero es observar en otras latitudes, en otros países similares al nuestro, que los niños con cáncer, sobre todo los niños con leucemia, pueden curarse. Y ver que los niños en el hospital no tenían esa misma posibilidad. De hecho, eso fue lo que me motivó a hacerme hematóloga. Veíamos que se tardaba mucho en un diagnóstico, ya hace varios años, no voy a decir por supuesto cuántos, pero ese retraso en el diagnóstico y retraso en el tratamiento y la imposibilidad de los padres, estamos hablando de la década de los 70, 80, de tener un tratamiento a tiempo, era muy perjudicial para la sobrevida de los niños. Casi ningún niño sobrevivía prácticamente. Entonces nos motivamos, me fui a estudiar. Cuando regresé, bueno, prácticamente el servicio estaba, no puedo decir que no estaba, pero había una gran falta de organización para el tratamiento de esos niños. No eran muchos en ese momento los hematólogos pediatras, entonces tuvimos que realizar unas estrategias. Entre ellas nos ayudó mucho el tener contacto con personas de Italia, el profesor Giuseppe Macera, que nos estimuló a un grupo de centroamericanos, y entre ellos nosotros por caribeños quedamos en ese grupo, a crear fundaciones. Eso fue al finales de los 90. Entonces ya comenzando el 2000 teníamos esa odisea, poquitos niños podían sobrevivir, muy poquitos. Los padres yo le llamo los sobrevivientes y los héroes, porque ellos hacían búsqueda de sus recursos, y quien se me acercaba yo le decía, no me entregue dinero, por favor vaya y compre la quimioterapia y regrese, pero lógicamente eso no era suficiente, de manera que bajo esa perspectiva de crear una institución, una fundación estimulada por ese grupo del cual honradamente formamos parte, que es la Asociación de Hematólogos y Oncólogos de Centroamérica y República Dominicana, esto ya después se fue formando más adelante, pues iniciamos, y es como la señora Alexandra Matos de Purcell, porque debemos decir que el señor Heriberto Purcell fue una de las personas que se nos acercó y me dice, ¿en qué yo le puedo ayudar? Y yo veo a ese señor con una melena que se acerca a mí, y yo estaba en un sitio horroroso atendiendo niños y le digo, lo miro, digo, bueno, usted quizá me podría ayudar porque esto podría ser en el futuro el hospital del día. Me dice, pues doctora, yo le voy a ayudar. Bueno, paralelamente también estaba lo de la inquietud de la fundación, y tal y como señalaba Alexandra, pues se le dio forma, porque habíamos tenido varios intentos, pero algunas personas no entendían que el propósito fundamental era servir al niño con cáncer. Y como el cáncer más frecuente en niños es la leucemia. Eso yo quería preguntarle, ¿cuál era el caso más frecuente que venía en el hospital? 30-40% de los casos que vemos de cáncer en el hospital infantil durante todos estos años han sido leucemia. Y de las leucemias, un 35, un 40% casi, es de leucemia linfoblástica aguda, con la pena de que esas se pueden curar. Y decíamos, ¿por qué no podemos curar? Entonces, se establece Era un tema de recursos lo que estaba faltando. Básicamente de recursos. Y claro, también hay una serie de aspectos. La población que llega es una población muy pobre, desnutrida. Nuestro país ha ido cambiando poquito a poco,
pero siguen siendo los sectores menos favorecidos los que llegan al hospital, incluso los que no tienen seguro, porque el paciente que tiene seguro va a otras instancias, el que va allá no tiene seguros, buena parte de la población. Ya ahora el espectro ha ido cambiando, pero en ese momento era muy duro ver un niño cuyos padres no tenían, y además a veces niños con problemas nutricionales, con problemas de marginalidad que no podían acudir quizás en sus casas, viven en condiciones que no son las mejores para sobrevivir de una enfermedad que afecta a la defensa del niño y afecta a la familia, porque el cáncer lamentablemente no solamente afecta al que lo sufre, sino a todo el entorno familiar y, ¿por qué no?, a la comunidad. Sí, y por eso estamos haciendo este programa, buscando la manera de concientizarnos como comunidad, de qué manera cada uno de nosotros podemos aportar un granito de arena, porque con esta fundación vemos el ejemplo de que sí se puede. Pero antes yo quiero ver este testimonio de una mamá que precisamente pudo ver a su niña que sobrevivió. Están hoy día celebrando que está sana, gracias al Robert Reed y a la Fundación Amigos contra el Cáncer Infantil. Vamos a conocer el testimonio de Alfonsina Canelo, la mamá de Ercilia. Mi nombre es Alfonsina Canelo, madre de Ercilia Vélez, sobreviviente de leucemia, paciente del Hospital Robert Reed Cabral. Cuando la diagnosticaron tenía 10 años. Tú te tomas de un día a otro, o sea, en minutos, te dicen que tu hija tiene cáncer. En ese momento a mí no me dijeron que mi hija tenía el 98% de células de su cuerpo afectadas, porque era muy alto, con filtración en el cerebro. O sea, el índice de sobrevivir era mínimo, muy mínimo, con pocos recursos, porque imagínense, si estamos aquí es parte por eso. Y realmente primero Dios, porque el Señor es que todo lo puede, todo el que decide. Nosotros nos pusimos en las manos del Señor. Yo recuerdo ese día que me dijeron que tenía que venir, porque la iban a internar, pero no sabíamos qué día íbamos a salir de aquí. Que trajeran los bultos bien preparados, porque íbamos a durar tal vez algunos 3 meses. Yo conocí niños que duraron internos 6 meses sin salir a su casa. Y nosotros decíamos cómo íbamos a tener ayuda, porque un tratamiento de cáncer tan acelerado, el de ella era el cáncer leucemia linfocítica aguda, y los médicos realmente no contaban con el Señor. Realmente darle la gracia a Dios cada día, todos los días de mi vida. Le doy la gracia a papá Dios porque Él nunca me dejó. Y que realmente el esfuerzo que yo hice, porque cuando mi hija se enfermó yo lo dejé todo. Yo dejé trabajo, yo tenía un bebé de 3 meses y yo lo dejé en la casa con mi mamá y me entregué a ella. Yo recuerdo que yo dije, yo voy a agarrar a Dios de una mano y a mi hija de la otra, y es que me ayude. Y ahora ya están los resultados. Gracias a Él y gracias a ese instrumento maravilloso como fue la fundación. Le doy gracias a mi madre por siempre estar ahí, o sea, conmigo, todos los momentos difíciles que pasé, por literalmente coger mis vómitos en las manos cuando vomitaba. Te doy muchas gracias y te quiero mucho. Bueno, y veíamos el testimonio de Alfonsina y la verdad que todas nos emocionamos mucho, porque, pero qué lindo es ver el fruto de por lo que ustedes han trabajado tan arduamente y ver cómo pueden cambiarle la vida a una familia. Por ejemplo, en el caso, nosotros viendo el caso de Ercilia, recuerdo en ese momento que ella llegó por el área de infectología, estuvo ahí como 1 mes y medio, y yo iba todos los días donde la madre le decía, no te desmayes, que estamos aquí para ayudarte. Tenemos, hasta me emocioné un poquito porque realmente cuando nosotros vemos los pacientes ya curados,
es un gran logro, tanto de parte de las doctoras como de parte de la fundación y mía, de yo acompañar a aquellos familiares a no desmayar, o sea, a decir, aquí estamos confiando en Dios. Muchas veces se cuestiona mucho a Dios, ¿por qué me pasó esto? ¿Por qué a mí, si yo siempre he sido tan buena? Si yo me he dedicado a mi hija o a mi hijo. Yo siempre le pregunto, bueno, yo no te puedo dar una respuesta ahora mismo, pero sí te puedo decir que sí se puede curar y que hay una esperanza y que vamos a echar la lucha, porque eso es lo más importante. Entonces eso ya, el nivel de ansiedad de los familiares baja automáticamente. Claro que sí. Vamos a ir a una primera pausa y vamos a regresar para conocer también con la doctora qué hace más incidente este tipo de cáncer en los niños y si hay alguna manera de una atención a tiempo o alguna medida preventiva, algo que puedan hacer los padres para no llegar a los momentos más difíciles. Vamos a una pausa y regresamos. Ya esos niños cuando llegan a la escuelita me dicen, hoy yo quiero trabajar. La mayoría de estas condiciones, por ejemplo leucemia o tumores, van a dar los mismos síntomas que por ejemplo da una fiebre, una gripe. La mujer al borde es una mujer coqueta, también es una mujer que se cuida, que quiere lucir cada día mejor, con una mejor piel y por supuesto, ¿por qué no? Busca un poco mantenerse más joven. Así que yo les recomiendo pasar por VIP Laser Clinic, un lugar exquisito donde te miman y te consienten y te ponen nuevecita, mi querida mujer al borde. Viva, estamos de tu lado, presenta... Estamos hablando aquí de la Fundación Amigos contra el Cáncer Infantil y el trabajo que están haciendo de la mano del Hospital Robert Reed, que están, gracias a ellos, se han aumentado positivamente las estadísticas de niños sobrevivientes al cáncer de leucemia, que es el que más se puede ver aquí en el hospital, como decía la doctora. Doctora, quería precisamente hablar con usted sobre lo que le preguntaba anteriormente. ¿Qué se puede hacer una madre, ya sabiendo que es el tipo de cáncer que más vemos en los niños, para evitarlo, para prevenirlo? ¿Es genético? ¿Por qué tanta leucemia en nuestros niños? En niños, el cáncer y en general las leucemias son multifactoriales. Hay una carga genética, de hecho hay alteraciones como los niños que tienen síndrome de Down o los que tienen otros síndromes de inmunodeficiencia que tienen mayor posibilidad de tener leucemia. Pero aparte de ese factor, que a veces se asocian con algunas alteraciones en los genes, hay también factores ambientales que no están muy claramente definidos. Se habla de las redes eléctricas, de las infecciones por virus. De hecho, por eso en niños el pico de leucemia se observa alrededor de los 2 a 4 años. O sea, hay un pico para las leucemias linfoblásticas. De manera que no hay una estrategia de prevención. Y si se quiere hablar de prevención, lo más importante, como enfatizó Alexandra más temprano, es la detección temprana. Es muy importante para, por ejemplo, los tumores sólidos, tumores del riñón, ganglios que aumentan, lo que la gente comúnmente le llama reuma. Son situaciones que se pueden diagnosticar más a tiempo porque la sobrevida del niño, sobre todo en este tipo de tumores, va a depender mucho de si se diagnostica temprano o si se diagnostica más tarde. Entonces, eso puede hacer la diferencia de sobrevida entre casi un 100%, por ejemplo, para tumores del riñón, que si lo tiene localizado temprano, se trata a tiempo, hasta un pronóstico que baja a menos del 50% de sobrevida, el detectarlo a tiempo. ¿Y cuáles factores tendrían que tener en cuenta los padres para estar alerta con sus niños en esas edades pico de 2 a 4 años que pudieran ser un indicativo de que algo no está bien? Sí, ese es otro problema, porque la mayoría de estas condiciones, por ejemplo leucemia o tumores,
van a dar los mismos síntomas que, por ejemplo, da una fiebre, una gripe, dolores en los huesitos, dolores en las articulaciones. Y ahora, un padre avisado, un padre que está pendiente, lo lleva al pediatra y le insiste al pediatra. Es muy importante la búsqueda de la ayuda del profesional, que debe ser el primero, que debe diagnosticar. Generalmente la mamá le dice, yo le siento algo en la barriguita. Y si el médico lo examina concienzudamente y le hace las pruebas que deben hacer, puede determinar cuándo es algo que no es banal a un cáncer. Eso puede hacer también la diferencia en la sobrevida del niño. ¿Cuál es el rol o cuáles son las herramientas a la cual se puede abrazar una madre o un padre ante una situación de que te diagnostiquen un niño con cáncer? Bueno, desde el momento que las doctoras dan el diagnóstico, nosotros acompañamos a los pacientes y a los familiares y a los allegados también, porque no solamente llegan los familiares, sino llegan los vecinos, porque hay una situación de mucha ansiedad y mucho estrés de qué va a pasar con el paciente. Yo comentaba a Amanda en un principio que yo te conocí a ti, yo le llamo la escuelita, no sé cómo le llaman. Escuelita. Es un área preciosa que está en el Hospital Robert Reed, en el área, ¿cómo se llama el De área? consulta. El área de consulta, donde van los niños que ya están en tratamiento o se van a tratar de este tipo de cáncer. Entonces, Amanda está a cargo de una escuelita donde los niños, señores, o sea, yo me creía que estaba en un hospital de fuera. Los niños, en vez de estar como estaban antes, incómodos, tristones, con una mamá probablemente deprimida, alterada, porque es una situación que afecta muchísimo emocionalmente a los padres y a la familia. Pues esos niños están en esta escuelita, un espacio muy bonito, donde están contigo como voluntaria, recibiendo, haciendo que no se queden atrás en sus escuelas, poniéndolos al día, quizás con temas que venían atrasados o que ni siquiera estaban recibiendo por el nivel de pobreza con que muchas veces llegan estos niños al hospital. Entonces yo quería que tú me comentaras tu experiencia con esos niños que estando en tratamiento, ustedes le están dando la mano para que se distraigan un poco aprendiendo. Maravilloso. Es una experiencia, me invitaron hace 4 años a participar en la fundación. Fue un momento muy difícil de mi vida en la familia porque estaba acompañando a un sobrino, le diagnosticaron un problema oncológico y en ese mismo momento fue todo divino, fue de Dios, lo tengo que decir porque así me siento. Y en ese momento cuando me invitaron, yo le dije voy a ir porque le voy a dar las gracias a Dios porque tú no vas a tener nada. Y él me dijo, Tita, ¿qué tú estás diciendo? Le dije, tú no vas a tener nada, mi corazón, tú verás. Y yo voy a ir completamente todo el tiempo que me necesiten en la fundación. Efectivamente tuvo su problema, fue algo en el riñón, gracias a Dios salió todo bien, esto está bien. Y yo me siento más que bendecida porque es un momento que esos niños no van a estar afuera con calor, molestando a las mamás incómodas. Entonces, ¿qué hacemos nosotros en la escuelita? Esos niños regularmente no van a la escuela porque tienen su defensa baja. Entonces, lo que hacemos en la escuelita es que ellos se mantengan, más o menos, si estaba en primero, si está en segundo, tercero, hay niños hasta de primero de bachillerato. Recuerdo un día que uno me dijo que le explicara lo que era la potencia. Y yo le dije, no me acuerdo lo que es la potencia, pero cuando tú vuelves, me dice, el lunes que viene, te prometo que te voy a explicar lo que es la potencia. Llegué a mi casa, lo busqué en la computadora, Claro. No me acordaba lo que era la potencia. Y cuando llegó, la satisfacción de él, cuando yo le expliqué, y él se echó para atrás y me dijo, ahora es que yo me siento seguro. Eso a mí nunca se me va a olvidar. Ya esos niños cuando llegan a la escuelita me dicen, hoy yo quiero trabajar. Hoy llegó Abel y Abel me dijo, búscame mi cuaderno que yo quiero trabajar. Si ustedes ven el cuaderno de Abel como empezó con su letra y como Abel está ahora. Esos niños te dicen, yo estoy en tercer curso y quizás no saben sumar de 2 dígitos o de 1 dígito. Entonces nosotros le llevamos su cuaderno, queremos que aprendan. Me interesa que sepan leer, escribir, sumar. Ya la vivencia se la da la vida. Claro, y precisamente allí en la escuelita conocí a la madre de Manny. Manny es un sobreviviente que yo sé que es muy especial, particularmente para Alexandra. Ya nos vas a comentar. Vamos a oír el testimonio de doña María Ramírez, que su niño sobrevivió y es un niño muy consentido y querido en la fundación y en el hospital. Como tantos otros, vamos a verlo.
Mi nombre es María Ramírez, madre de Manny Heredia, un paciente de hematología, el cual pasó por un proceso de leucemia. Es sobreviviente, gracias a Dios y gracias a la fundación que ha luchado mucho con él. Somos de aquí del Hospital Robert Reed Cabral. Es un milagro lo que Dios ha hecho en mi vida. Es algo muy bonito. Mi hijo pasó por un proceso muy fuerte, de cáncer, una LLA breve. Ya no había esperanza. Gracias a Dios, Dios siempre pone de su parte, nos da la esperanza y la fuerza que necesitamos. Luché mucho con él y sigo luchando y lucharé hasta que Dios lo permita, porque sé que ya Dios hizo un milagro. Y así como lo hizo con él, así quiero que lo haga por los demás niños que realmente necesitan de un milagro para sanarse. Lo más difícil es cuando suceden las recaídas. Por ejemplo, en el caso de él, fue el sistema nervioso que tuvo la recaída y lo puso paralítico, ya no hablaba, no hacía nada, pero fue algo muy difícil, pero gracias a Dios me ha dado la fuerza hasta ahora para seguir luchando. Bueno, ahí hoy escuchamos a doña María hablando de Manny y decía también lo difícil que son los procesos de recaída. Realmente, primero quisiera saber qué hizo que Manny se convirtiera en un angelito tan especial para todo el voluntariado y para todos en el hospital. Bueno, realmente Manny llegó muy pequeñito al hospital. Yo creo que Manny tenía 3 años más o menos. O tal vez menos. Y Manny iluminaba la sala entera. O sea, era un niño que no sabía lo que estaba pasando. Nos llamó mucho la atención que Manny hablaba, que Manny comía perfectamente con un tenedor. Y aquel piojito, cada vez que nosotros entrábamos por la puerta, empezaba, doctora, doctora, yo quiero de eso, doctora. Entonces nos llenaba de cariño. Y siempre uno tiene un niño que por más que uno quiera, es el que más se te pega o el más pegajoso. Y se quedó así el tiempo, toda la vida, Manny, para nosotros ha sido muy especial, no solamente para la fundación, para el hospital también. Manny realmente tuvo una recaída y su fuerza de voluntad ha hecho que Manny hoy ya esté dando pasitos, moviendo las manos, hablando algunas cosas que pensamos que Manny no lo iba a poder volver a hacer. Él está en terapia y él nunca ha querido sentarse en una silla de ruedas, él no quiere estar en un coche. O sea, que nosotros tenemos la esperanza en Dios de que realmente va a volver a Manny, caminar. exacto. La mamá de Manny es una señora especial, porque son personas que no desmayan en ningún momento. Manny tuvo 2 complicaciones muy serias. Una de ellas fue que la leucemia se alojó también en el sistema nervioso y hubo que darle tratamiento muy intenso al sistema nervioso. E hizo una complicación secundaria que fue una leucoencefalopatía, que es como un daño en la parte blanca del cerebro. Y aún así, ese niño nunca ha perdido la sonrisa. Entonces, esos son los aspectos que alimentan a uno. Si los niños pueden sobrevivir, para uno eso es un estímulo de seguir hacia adelante. Claro que sí. Vamos a otra pausa y regresamos en breve a seguir conociendo más de esta labor de la Fundación Amigos contra el Cáncer Infantil y el Robert Reed Cabral. Viva, estamos de tu lado, presentó. Era muy triste llegar a la sala de oncología y ver que yo llegaba o cualquiera de las voluntarias llegaba con una funda de medicamentos que íbamos y comprábamos al oncológico y se lo entregábamos a una mamá o se lo entregábamos a una enfermera o una doctora para preparar la quimio. Pero ¿qué pasa? Que habían diagnosticado uno el día anterior o 2 días anteriores y esa mamá estaba desesperada buscando ayuda. Es más difícil cuando hay una recaída. Sin embargo, yo siempre digo sí, pero siempre hay algo que hacer. Me siento realmente complacida de cómo luce mi piel. La siento tersa y suave porque la hidrato desde siempre con crema Jergens. Crema Jergens es un clásico que no falta en mi tocador. Mi favorita es aloe refrescante. Si tienes la piel muy seca, te recomiendo a ti la ultra humectante. Tú decides, pero que sea Jergens.